Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro tercer video y tenemos la pregunta, ¿tiene algún propósito el sufrimiento? Ahora, si te pidiera que pensaras acerca de cómo el sufrimiento o el dolor pueden producir un bien mayor, ¿cómo se vería eso? ¿Cómo el sufrimiento produce resultados positivos? Un ejemplo puede ser el de una madre dando a luz. El dolor de dar a luz un hijo trae el grandioso bien de ver a su niño y tenerlo a su lado, ¿verdad? O alguien que necesita una cirugía. Diríamos que necesita ser lastimado para obtener sanidad. O un atleta. Diríamos que el dolor y sufrimiento de su ejercicio y trabajo duro lo lleva a obtener una medalla olímpica. Tal vez piensas, bueno, entiendo que algunos sufrimientos traen cosas buenas, como los ejemplos que mencionaste. Pero, ¿qué acerca de perder mi negocio? ¿O de perder a mi hijo? ¿O un accidente de carro? ¿O que si perdí mi casa? ¿O si tengo cáncer? ¿O mi divorcio? ¿O qué acerca de un terremoto que mató a muchas personas inocentes? ¿Qué acerca de estar en la cárcel por predicar el evangelio? ¿O por un crimen que yo no he cometido? ¿Cómo un sufrimiento como ese puede traer un bien mayor cuando todo parece sin esperanza? ¿Cómo puede decirse que Dios es sabio en permitir ese sufrimiento? Aquí tenemos que recordar lo que la Biblia nos presenta. El mismo Dios que permite sufrimiento en este mundo es el mismo Dios que lo experimentó y le dio un propósito. Teniendo esto en mente, no te desanimes, tal vez no sientas que Dios está en control y estés dudando de su sabiduría y amor y no sientas que hay un bien mayor que está viniendo. Pero el propósito no es dar una respuesta detallada a cada sufrimiento que estés pasando tú u otra persona, sino más bien es entender que hay un propósito y hay esperanza y significado a través de cualquier sufrimiento que pases. Entonces, respondamos la pregunta, ¿hay algún propósito en nuestro sufrimiento? Sí, Dios da propósitos para el sufrimiento que tal vez no puedas verlos en este momento. Déjame leerte una frase del libro de Timothy Keller titulado Caminando con Dios a través del dolor y sufrimiento, que nos da un resumen sobre los propósitos del sufrimiento. Luego vamos a expandir un poco más en esto. Y dice así, algunos sufrimientos son dados para castigar y corregir a una persona, por patrones de vida erróneos, como en el caso de Jonás en peligro por la tormenta. Algunos sufrimientos son dados no para corregir errores pasados, sino para prevenir futuros, como en el caso de José, vendido como esclavo. Y algunos sufrimientos no tienen otra finalidad que llevar a la persona a amar más ardientemente a Dios solo por sí mismo, y así descubrir la paz y la libertad definitivas. Entonces, el primer propósito, corregir patrones de vida pecaminosos o erróneos. El sufrimiento como consecuencia de nuestro pecado tiene el propósito de demostrar que Dios tiene un diseño de cómo vivir la vida. El Creador sabe y dicta cómo debe vivir la criatura. Salirnos de su diseño trae consecuencias dolorosas a nuestra vida y con demasiada frecuencia nuestro estilo de vida pecaminoso conduce a un mayor quebrantamiento y dolor. Las consecuencias de tu pecado no son culpa de nadie excepto tuyas. Si eres cristiano y estás llevando las consecuencias de tu pecado y sufres por eso, sé humilde y acéptalo. Reconoce tu falta, arrepiéntete y busca ayuda y clama al Señor. Y además, mira también eso como una misericordia de Dios que no quiere que sigas ahí y quiere darte perdón y purificarte y cambiar tu vida para que seas más como Cristo. Por ejemplo, si fuiste expulsado de tu trabajo y luego enjuiciado por utilizar dinero de una manera ilícita, eso es lo que te mereces, porque saliste del diseño del Creador. Proverbios 11:5 dice, la honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. Y eso sin nombrar las consecuencias que trae sobre otros cuando decides pecar. Y hay veces que Dios nos va a disciplinar por nuestra desobediencia, eso lo podemos ver en Hebreos 12, versículo 5 al 7. Pero ahora, si no eres cristiano, al igual que el creyente, no es culpa de Dios que estés sufriendo por tus actos pecaminosos. Mires esto como una oportunidad para darle la espalda a tu estilo de vida rebelde al diseño del Creador y pongas tu confianza en Cristo.
quien en la cruz derramó su sangre para perdonar y limpiar tus pecados, reconciliarte con Dios y darte un nuevo estilo de vida que agrade al Creador. Ahora, veamos el siguiente propósito del sufrimiento: prevenir un futuro mal o dolor. En los capítulos 37 al 50 del Génesis encontramos la historia de José. El caso de José nos muestra cómo el sufrimiento injusto que venía de parte de sus hermanos evitó la extinción de la nación de Israel. Mira lo que dijo José a sus hermanos. En Génesis 45 dice: ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios, el que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 50:20 dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿No es algo increíble? Sé que al principio no fue divertido ni agradable para José, fue muy doloroso, fue injusto, fue cruel cuando fue vendido por sus propios hermanos de sangre, acusado falsamente de un mal que no cometió y luego metido en la cárcel. Pero al final, salvó no solo a Egipto de una feroz hambruna y sequía, sino que preservó la vida del pueblo de Dios de Israel, básicamente la vida de aquellos que lo odiaban y que lo vendieron. Un ejemplo de esto puede ser un padre que da la vida por sus hijos para salvarles de una circunstancia peligrosa en la que se encuentran. Quizá estés pasando por un sufrimiento injusto como el de José ahora, y tal vez no puedas ver el propósito en este momento. Pero tal vez lo que estás pasando te mantendrá a salvo de algún mal o sufrimiento que pudiera venir más adelante. No te desanimes, Dios no te ha desamparado. Ahora, nuestro siguiente propósito, y creo que es el que debe permear cada aspecto, es el poder experimentar, amar y valorar más y mejor a Dios, a nuestro Creador, y experimentar la paz que solo Él puede dar. ¿No te ha pasado que después de un tiempo de dolor o sufrimiento puedes amar más a Dios y amar más a los demás? Y este es el tercer propósito que Keller nos señaló, pero que la Biblia da todo un libro para responder por qué el justo tiene que sufrir. Este es el libro de Job. Si lees todo el libro, Job pregunta: ¿por qué Dios? ¿Por qué me ha llegado tal sufrimiento si no he hecho nada para merecerlo? De hecho, Job es descrito por Dios mismo como un hombre justo y que no había nadie como él en la tierra. Te vas a dar cuenta que Dios no le da la respuesta a esas preguntas, pero le dio algo mejor. Dios entregó y se mostró, y mostró su gloria a Job. Después de eso, Job no era el mismo. La queja ya no era su lenguaje, y no es que no le dolía, pero ahora podía descansar porque encontró a su esperanza y deleite en medio de su dolor. Job dijo: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Eso solo podría suceder al permitir que el sufrimiento entre en la vida de Job. De lo contrario, no experimentaría este deleite en Dios. El Señor no abandonó a Job y no te abandonará a ti, mi querido hermano en Cristo. Porque alguien en tu lugar fue abandonado o desamparado por Dios. Cristo en la cruz, el Hijo de Dios. ¿Recuerdas el clamor del Hijo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios abandona a su Hijo en la cruz porque su Hijo estaba cargando con el pecado de la humanidad y fue tratado como que Él hubiera sido el culpable, pagando el precio que tú y yo debemos pagar. Y al abandonar al Hijo y hacer que nuestro juicio caiga sobre Él, Él ahora no abandona a aquellos que confían en Cristo, aquellos que han puesto su esperanza y confianza en el Hijo de Dios. Dios hizo eso porque nos ama, porque te ama. Y déjame decirte algo que podría sonar duro de comprender y tal vez contradictorio,
pero Él te ama tanto que va a permitir que sufrimientos lleguen a tu vida. Fíjate en el oro. Si no se prueba con fuego, no se puede tener una pieza de oro puro. El sufrimiento es como el fuego que nos hace más bellos, más semejantes a Cristo, más puros. Y podemos tener gozo en medio del sufrimiento. Todo esto nos lleva al propósito final del sufrimiento, que es traer gloria a Dios. Podemos ver eso en las palabras de Job, después de haber sentido el precio de perder a sus hijos y todas sus posesiones. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios será glorificado cuando entendamos que nuestra mayor esperanza y tesoro en medio del sufrimiento es Él mismo. En conclusión, todos estos propósitos que vimos nos ayudan a ver que Dios está interesado en responder la pregunta: ¿tiene algún propósito el sufrimiento? Y al final, Dios permite el sufrimiento para mostrarnos su suficiencia y hacernos conscientes de que hay algo más glorioso y mejor que el mundo en el que vivimos. Nos ayuda a entender que lo que nos rodea es pasajero y hay una esperanza más allá de lo que podemos ver, en el bien mayor, cuando todas las cosas serán hechas nuevas y veamos al Señor Jesucristo cara a cara, y se cumplirá lo que el apóstol Juan describe en Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Él dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Mi querido amigo o amiga que estás viendo este video, espero que esto sea de ayuda y ánimo, y que veas cómo el Dios de la Biblia da propósito al sufrimiento. Pero tal vez tú digas: dame algo más concreto, dame algo más práctico. Pero déjame decirte que en el siguiente video vamos a responder a la pregunta: ¿cómo Dios me ayuda en medio del sufrimiento? Y ahí te daré algunos consejos de cómo enfrentar el sufrimiento cuando llegue a tu vida. Te veo en el próximo video. Por favor, déjanos un comentario, y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.